Bienvenido a este programa Y Jesús dijo. Es para nosotros una bendición que nos estés escuchando. Estaremos escudriñando cada palabra que salió directamente de los labios de Jesucristo para conocerlo más y nuestro espíritu crezca. Esperamos que disfrutes de este mensaje, sea de bendición para ti. Ayúdanos a difundirlo. Dios te bendiga. Los fariseos empiezan a notar que el ministerio de Jesús estaba creciendo. Incluso tenía más discípulos que Juan el Bautista. Y como todavía no era el tiempo para su muerte en la cruz, Jesús emprende un viaje de Judea a Galilea para evadir la persecución de los fariseos y a la vez evitar que dividieran a los discípulos de Juan con los de él. En esta travesía hace una parada en una ciudad llamada Sicar, ubicada en Samaria, para mostrarnos el gran amor y misericordia que Él tiene hacia todas las personas, incluidas aquellas que algunos por sus prejuicios, creencias y estereotipos juzgan, señalan o minimizan. Leamos Juan capítulo 4 versículos 3 al 7. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Antes de abordar la conversación de Jesús con la mujer samaritana, primero quisiera hablar acerca de la humanidad de Jesús. En el versículo 6 dice que después de la caminata, el Señor se cansó y se sentó junto al pozo. También en la Escritura nos dice que cuando estaba en la cruz tuvo sed. Cuando murió Lázaro, su amigo, lloró. A pesar de estas evidencias y otras de su humanidad, la iglesia del primer siglo fue seriamente atacada por una herejía conocida con el nombre gnosticismo. Enseñaban que la materia es mala y el espíritu es bueno. Por tal razón creían que al ser la materia mala, Jesucristo no pudo haber venido en cuerpo sino en espíritu. Esta falsa doctrina no solo pone en duda la humanidad de Jesús, también la victoria en la expiación de Jesucristo. Porque para que fuéramos perdonados por el Padre, se requería de un sacrificio sustitutivo, una persona sin defecto que sufriera y muriera en la cruz en lugar de nosotros. Si hubiera sido un espíritu, el Padre no hubiera aceptado el sacrificio. En Hebreos 2, versículos 14 al 17, lo explica muy bien. Lo voy a leer de la NTV. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. No nos dejemos engañar. Jesucristo es 100% hombre, pero también 100% Dios. A esto los teólogos lo llaman la unión hipostática. Jesús tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Aclarado este tema, ahora sí podemos continuar escudriñando el pasaje que acabamos de leer.
Es bueno, antes de iniciar la lectura de cualquier libro de la Biblia, entender el contexto histórico, político y cultural en el que fue escrito, para tener una mayor comprensión de las riquezas que se encuentran allí. En las Biblias de estudio, en el inicio de cada libro, encuentras una introducción que te ayudará con tu lectura. A simple vista, cualquier persona de este siglo que lee este capítulo pensaría que es una conversación normal entre un hombre y una mujer. Sin embargo, no es así. Es una conversación que para la época de Jesús era poco probable que se diera, porque era mal visto que un rabí judío estuviera en Samaria y peor que hablara con una mujer. Debes saber que los samaritanos eran menospreciados por los judíos. Los llamaban bastardos por ser mestizos. ¿Cuándo pasó esto? Resulta que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos después de la muerte de Salomón. El reino del norte, conformado por 10 tribus, su capital Samaria, y el reino del sur, conformado por 2 tribus, su capital Jerusalén. En el año 722 a.C., los del reino del norte cayeron en cautiverio en manos de los asirios y muchas personas fueron obligadas a abandonar la tierra. El rey asirio ordenó traer gente de Babilonia y de otras partes al territorio de Samaria. Con el pasar del tiempo, los judíos que no se llevaron cautivos, sino que permanecieron ahí, se unieron con estos gentiles y de allí salieron los samaritanos. La mezcla no solo fue de sangre, sino también de religión. Su judaísmo se adulteró al abrazar los ritos que practicaban las otras naciones. Ya no adoraban en Jerusalén como antes, sino que empezaron a hacerlo en el monte Gerizim. Por esto y más cosas, los judíos los odiaban. Recordemos que un verdadero judío se casa con judío. Ellos son muy celosos en guardarse. En los versículos 3 y 4 nos dice que el Señor emprendió un viaje de Judea, ubicado en el sur de Galilea, que es la parte baja del mapa, a Galilea, ubicada en el norte de Israel, la parte de arriba del mapa. En el medio de los dos se encontraba Samaria. El camino más corto era ir en línea recta atravesando Samaria. Aproximadamente podía tomar 3 días de camino, pero había otro camino que los judíos estrictos tomaban con tal de no pisar la tierra de Samaria. Rodeándola, cruzaban el Jordán y viajaban por la ribera oriental a través de la región de Perea. Esta ruta tomaba 6 días en recorrerla, el doble de tiempo, pero era tal el menosprecio hacia los samaritanos que preferían tomar este camino. Este era el contexto de lo que sucedía con los samaritanos. Ahora veamos lo que pasaba con las mujeres. En la cultura judía del primer siglo, los hombres no hablaban con una mujer en la calle, así fuera su esposa o su hija, porque eran señalados y desprestigiados si lo hacían. En el derecho civil no se permitía que una mujer testificara en los tribunales porque según ellos no se podía confiar en ella. El Mishnah, que es una colección escrita de las tradiciones orales judías, en una parte dice: no hables demasiado con las mujeres, atrae el mal, descuida el estudio de la ley y heredará el infierno. En resumidas cuentas, el trato hacia las mujeres era denigrante, de rechazo, de desprecio, no solo en el campo religioso, también se veía en la sociedad y en lo cultural. Filósofos muy reconocidos como Pitágoras y Aristóteles decían frases misóginas que reflejaban el desprecio hacia ellas. En este contexto y en ese momento exacto de la historia es que aparece Jesús, como lo dijimos antes, dirigiéndose hacia una ciudad llamada Sicar, ubicada en la región de Samaria, odiada por los judíos, y el versículo 4 nos informa que le era necesario pasar por ahí.
no porque no existiera otro camino como ya lo vimos, sino porque tenía una cita divina con una mujer que había sufrido, había sido humillada, rechazada y por lo tanto con un corazón dolido, con heridas y vacíos, que necesitaba ser rescatada y salvada. Jesús no ahorró esfuerzo alguno para ir hasta donde ella estaba, demostrando el amor que tiene por las almas perdidas, amor que trasciende sobre todas las barreras de razas, género y tradiciones religiosas impuestas por los hombres y no por Dios. A Él no le importó ser señalado o juzgado, porque precisamente el Señor Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Los historiadores dicen que el pozo estaba ubicado a 1 hora de la ciudad de Sicar y hasta allí llegó la mujer a sacar agua a la hora sexta. En nuestro horario equivale al mediodía, al pleno sol y calor del desierto, con temperaturas cercanas a los 40 grados. Por lo general, las mujeres buscaban el agua en grupo, muy temprano antes de que el sol estuviera en su esplendor. Pero ella fue sola, a 1 hora no típica, con el fin de evitar encontrarse con alguien que la señalara y juzgara por su pecado. Ya había estado casada muchas veces y ahora vivía en unión libre. Tal vez ella pensó, cuando vio al Señor Jesús sentado en el pozo, que era una casualidad. Pero nosotros sabemos que para Dios no existen las casualidades, y en su infinito amor, sin juzgarla, sin condenarla, habló en público con ella. Le dio a conocer su plan de salvación y le dio la revelación más extraordinaria por la que judíos y samaritanos llevaban miles de años esperando. Le reveló que Él era el Mesías. Hubiera podido hacerlo con algún líder religioso, alguien poderoso, pero en su misericordia escogió decírselo nada menos y nada más que a una mujer, algo impensable por muchos hombres. Aparte, samaritana, pecadora, campesina, sin educación, pobre, impura, porque Dios, como lo dice las Escrituras en Hechos 10:34, no hace acepción de personas. En lugar de rechazarla, lo que hizo Jesucristo fue levantarla de su vergüenza, restaurarle su honor, rescatarla y darle salvación. Le trajo gozo, esperanza a su vida y le dio un propósito. ¡Qué gran enseñanza y ejemplo nos dejó Jesucristo! No descalifiquemos ni disminuyamos a nadie por su raza, su color, su género. No ahorremos esfuerzos por llevar el Evangelio a todas las personas. Hay muchos corazones con necesidad de Cristo. Querido oyente, si te han lastimado, desprestigiado, señalado, herido o rechazado, no sientas vergüenza en acudir a la cita más importante de tu vida, la cita con tu Señor y Salvador. Él está allí esperándote. No te resistas a su llamado. Entrégale tu vida y verás cómo te levantará de tu vergüenza, te dará una nueva vida y su maravilloso Espíritu Santo te transformará. Y después que Dios haga la obra en ti, podrás correr como ella para compartir al mundo lo que Dios hizo por ti. Hoy solo alcanzamos a ver el contexto de cómo sucedió este encuentro tan maravilloso. Te invito a que me acompañes en el próximo episodio para que entendamos cómo esta mujer terminó aceptando a Cristo en su corazón y siendo un instrumento en las manos de Dios para compartir las buenas nuevas a los mismos que la señalaban. Hemos llegado al final de este episodio. Si fue de edificación para ti, apóyanos compartiéndolo con las personas que Dios ponga en tu corazón. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendiga y bendiga a tu hermosa familia.
Recuerda, si Dios está contigo, eso es suficiente. Bendiciones.